Hola, soy Stephanie Veleira Vizcarra, nutrióloga clínica, y en este podcast descubrirás herramientas y consejos para alcanzar tu mejor versión. Este episodio es patrocinado por Multiblue, suplementos hechos con ingredientes naturales que puedes encontrar fácilmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Wellness Wave. Hoy estamos con el doctor Víctor González, que es alergólogo e inmunólogo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No saben el episodio que vamos a tener. O sea, de verdad, yo creo que ahorita el clima, la contaminación, mil cosas nos han hecho a muchas personas tener temas de alergia y todo esto. Así que va a ser un súper episodio. Así que platícame. Vamos a empezar primero con eso. Tú platícame por qué decidiste especializarte en esto. ¿Qué fue lo que te llamó? Pues yo creo que citando a un maestro mío, Freud no se equivoca, ¿no? Y yo soy súper alérgico. Toda mi vida fue súper alérgico. Okay. Entonces, como que inconscientemente fui buscando, siempre me ha gustado mucho en la investigación, entonces siempre hacía como algunas cosas extra y me metí a varios proyectos de investigación, por ejemplo, ya estando en la medicina, que estaban relacionados a la alergia e inmunología clínica, pero yo conscientemente como que no lo tenía claro. Entonces, yo sabía que tenía que ser pediatra, eso era un hecho, ¿no? Sí. Pero justamente más o menos por ahí del primer año de la residencia, un gran maestro mío y amigo mío al día de hoy, el doctor Salvador Villalpando, me dijo, oye, Víctor, ¿ya te diste cuenta en un pase de visita muy casual que todo lo que tú has hecho de investigación ha sido en el campo de la alergia y inmunología clínica? Y como que de repente dije, es cierto. Me gusta. Es cierto. Entonces ahí me presento con la jefa de servicio de alergia y inmunología clínica de donde yo me formé. Pues fue mi gran maestra, mi gran amigo, y ahí empecé a meter muchísimo. Y creo que de una u otra forma, pues como que siempre inconscientemente venía el camino hacia allá. Uh-huh. Pero pues obviamente ya cuando uno reconcientiza, ¿no? En su soliloquio, sí, cierto, sí era este camino, uh-huh. Pues era, yo creo que entender en gran parte, pues, lo que había fallado en mí. Sí. Y de una u otra forma, pues, el ver cómo ayudar a los que estaban teniendo lo mismo o cosas a lo mejor mucho más complicadas de las que yo tenía justamente en el inicio. Entonces, por ahí me fui metiendo en el camino de la alergia, uh-huh. Y la verdad es que me encanta y no me arrepiento. Y agradezco mucho que se haya dado de esa forma como el despertar o el abrir los ojos de, mira, este campo de la medicina y obviamente de la pediatría y de la medicina interna y muchas otras áreas, uh-huh. Porque es una especialidad muy integral, ¿no? Los alergólogos y inmunólogos clínicos tenemos que saber totalmente. De derma, de gastro, de nutrición, de neuro, tenemos muchas otras áreas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ahora soy un alergólogo muy feliz en ese respecto, ¿no? Oye, qué padre, o sea, al final era como que inconscientemente te estabas dirigiendo para allá y cuando te diste cuenta ya estabas encaminado. Tal cual, así fue el camino. Qué padre, qué padre. Oye, y a ver, yo quiero saber por qué cada vez hay más niños, y bueno, obviamente ya ahora más adultos, pero ¿por qué cada vez hay más personas con alergia? Es una pregunta complicada que no tiene respuestas absolutas. Yo creo, desde mi consideración, es que hay dos grandes áreas, lo cual ha estado incrementando mucho los números. Una es que efectivamente sí tenemos más alergólogos formados o hay más concientización o awareness acerca de estas enfermedades. Y obviamente eso ha ido provocando o empujando que cada vez se diagnostiquen más, ¿no? La alergia e inmunología clínica en México es una especialidad relativamente nueva, o sea, surgió en el 91, tal cual, con reconocimiento universitario. Entonces tenemos 34 años formando alergólogos. Entonces, pues de ahí que obviamente haya como mayor conocimiento al día de hoy. Y la otra, en gran parte, lo que le estamos haciendo al planeta, ¿no? O sea, gran parte del calentamiento global y muchas de las cosas que al día de hoy hemos venido haciéndole al planeta desde la revolución industrial, pues se ha ido modificando esto que llamamos microbioma, exposoma, ¿no? Epigenoma, que son todas las cosas que prendemos y apagamos genes, cómo el medio ambiente influye en el comportamiento del sistema inmunológico. Y eso ha ido provocando que pues, el ser humano haya perdido o vaya perdiendo progresivamente la tolerancia hacia cosas que deberían de ser inertes o que deberían generar mayor problema y que ahora las empezamos a identificar de manera específica como si fueran generadores de mucho daño cuando realmente no debe ser así. Sí. Y eso ha ido empujando que pues, por eso vayan aumentando los números
año con año, ¿no? Y cada vez más y más y más. Y la realidad es que las cosas no van a estar mejor si no enmendamos rápidamente el camino. Sí. Porque pues incluso para proyecciones, incluso la misma Organización Mundial de la Salud lo establece, para el 2050, pues la mitad de la población a nivel mundial va a tener alguna enfermedad inmunológica. Entonces, tenemos que, pues, obviamente, tener mucha conciencia y mucho diagnóstico temprano para modificar historias, ¿no? Y evitar en gran medida que esto vaya a ser pues la tercera carga de enfermedades crónicas a nivel mundial, ¿no? Después de las enfermedades cardiovasculares, las relacionadas con la obesidad, la tercera para el 2050 van a ser las enfermedades inmunológicas. Sí. Sí, no, totalmente. ¿Y tú sientes que hay alguna relación, o sea, justo con lo que dices ahorita de epigenético y todo esto, o sea, qué relación existe con el tema genético, con el exceso de limpieza, con alimentos ultraprocesados? O sea, ¿esto tiene una relación también con las alergias? Sí, claro. De hecho, si confundamos o tratamos de entender de manera un poquito más simplista la alergia, conforme le hemos entendido cada vez más, ahora la relacionamos en tres grandes áreas, ¿no? Efectivamente hay un componente genético que no podemos modificar, ¿no? Eso viene de generación tras generación y son genes que nos tocaron, ¿no? Sí, si tu papá de alérgico, ¿no? Te va a yo tocar. tengo mayor riesgo, te va a tocar, claro. Sí. La otra es esto que llamamos la disregulación inmune, ¿no? Es decir, esta falla de tolerancia y eso se puede dar por muchísimas circunstancias, ¿no? Una de ellas es, pues, cómo el ambiente per se entrenó o no entrenó a tu sistema inmunológico para que fuera tolerante o reactivo. Tiene que haber un equilibrio entre los dos porque no podemos no dejar de responder, pero tampoco podemos estar respondiendo de más, ¿no? Y de hecho de ahí derivan un chorro de enfermedades crónicas, no solo de origen inmunológico. Y el otro punto tiene que ver con esto que llamamos el megaexposoma. El megaexposoma es, pues, ¿cuál es tu historia per se, no? O sea, sabemos y se ha hablado durante muchísimo tiempo de los primeros 1000 días que son transitorios y determinantes para muchos niños, porque va a programar en cierta manera cómo se va a comportar el sistema inmunológico. Entonces, si quisiéramos hacer como una línea de tiempo para ir entendiendo esto, pues yo tengo una carga genética, tengo estos genes, pero no sé si van a estar prendidos y apagados. ¿Cómo voy a aprender o apagar esos genes? Pues va a ser en gran medida, pues a lo mejor si tuviste lactancia materna o no, si creciste en una ciudad, en un ambiente semirural, si tuviste mascotas, no mascotas, exposición temprana a antibióticos o no, qué tan buena o mala fue la calidad de la alimentación que tú llevaste, y eso va a aprender o apagar genes, lo cual va a repercutir en qué tan reactivo o no tan reactivo fue justamente el sistema inmunológico. Sí. Y a partir de ahí, pues vamos llenando pues esta botella de agua, ¿no? Y pues obviamente va a llegar a un punto donde se va a desbordar y entonces estas enfermedades se van a hacer más evidentes. No es una situación causa-efecto, es una suma de muchísimos factores, pero sin duda todos estos van a contribuir, ¿no? Sabemos que la parte genética es una de las cosas que más pesan y siguen pesando sin duda, pero también el journey del paciente o el camino del paciente va a ir determinando qué tan pronto o qué tan lejano o simplemente qué posibilidades no hubo para que obviamente se construyera o se abonara ese piso fértil y que se pudiera desarrollar justamente la enfermedad. Entonces, los primeros 1000 días del bebé son, o sea, ¿tú consideras que son de que muy importantes para el tema de la alergia? Y de hecho, nada más lo digo yo, lo dicen muchísimos investigadores justamente a ese respecto. Sabemos que son muy importantes e incluso ya no hablamos de los 1000 días, sé que ahora hablamos de los 5000 días, ¿no? Porque obviamente esto se está extendiendo todavía más. Desde el momento de la concepción hasta ahora los 5 años que se está extendiendo ya el crecimiento, pues determina en muchas medidas no solo enfermedades inmunológicas, sino enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, gastrointestinales, muchas otras, porque eso no solo va a aprender y apagar genes en el ámbito del sistema inmunológico, sino también incluso en situaciones cardiovasculares, ¿no? Entonces, cada vez vamos entendiendo mucho más que el ambiente influye muchísimo en la forma en la cual nosotros nos vamos a estar comportando a lo largo de nuestra vida y que pues por eso las recomendaciones que parecen muy sosas, ¿no? Pero son determinantes porque cada vez lo vemos más y con mayor fundamento científico de que influye en gran medida cómo se va a comportar la salud de ese pequeño a lo largo de la vida, ¿no? Pero ahí también siento como que, a ver, obviamente es un
un tema importante, pero por ejemplo, a mí me pasaba que yo con mis hermanos, yo soy la más chica, mis hermanos, yo creo que toda su infancia se la pasaron enfermos del estómago, de alergias, ya no sabían, o sea, siempre tenían temperaturas, siempre. Yo nunca me enfermaba, nunca. Y ahorita, o sea, a mis 31 años, yo soy la que ya tengo Hashimoto, o sea, enfermedad autoinmunológica, me la vivo con alergia, pero muy, 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 muy fuerte. Y ellos, nada, así de que súper bien. Entonces a mis papás decían de que como que no manches, de chiquita no te pasaba nada. Entonces ahí, bueno, sea esto o no, ¿cómo ves la conexión con la microbiota y con las alergias? Es de las cosas que más hemos entendido en los últimos años y de hecho es de lo que ha explotado el conocimiento prácticamente en los últimos 5 a 10 años. Como nosotros sabemos, al día de hoy, nosotros somos más bacterias que células humanas. De hecho, viven más células justamente a nivel intestinal y en otras partes del cuerpo también, pero particularmente en el tracto gastrointestinal somos más bacterias que células humanas, ¿no? Más o menos sabemos que 1.5 a 1 kilo son bacterias y que esas bacterias tienen que estar ahí porque hacen funciones vitales. Como digestión, síntesis de microelementos, vitaminas, que son importantísimos para el funcionamiento adecuado del sistema, pues, del sistema humano, yo diría. Pero pues también sabemos que esas células son muy importantes porque entrenan nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿qué pasó desde la revolución industrial? Que obviamente pues veníamos de condiciones salubres muy, muy precarias, ¿no? Sí. Y que obviamente nos fuimos haciendo, digamos, por así decirlo, cada vez más fresas, ¿no? Y fuimos cuidando más los entornos. Pero también esa reducción en los ámbitos sanitarios y esa que ahora llamamos exposición de biomasa, ¿no? Es decir, de toxinas, de bacterias que eran inocuas y que formaban parte de nuestros elementos y que ahora limpiábamos más la superficie, después empezamos a echar elementos químicos que obviamente las reducían todavía más. Digo, pues unas por otras, ¿no? Sí, aumentó muchísimo nuestra esperanza de vida, pero también ese influjo que era de muchas de esas bacterias que eran no patógenas, o sea, que no son incapaces de generar enfermedad, pero son importantes para el desarrollo de nuestro sistema inmunitario, se fueron perdiendo. Y pues sabemos que ahora, por ejemplo, en el microbioma no solo importa el hecho de que estén estas bacterias, sino también la diversidad de estas bacterias. Sí. Y entre más diversas sean estas entidades no patógenas en nuestra piel, nuestro sistema gastrointestinal, pulmones, sistema respiratorio incluso, pues sabemos que el entrenamiento de nuestro sistema inmunitario va a ser mejor. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo más tolerante y menos reactivo. Y lo vemos en muchos estudios que llaman de corte o longitudinales, donde pues se comparan niños a lo mejor que nacieron en entornos rurales que en entornos altamente urbanizados, ¿no? En el entorno rural, digo, para los que hemos estado alguna vez viviendo meses en una granja es padrísimo porque tú te levantas, ves la naturaleza, te estás revolcando en el pasto, tienes contacto con muchísimos animales, ¿no? Son niños en términos generales mucho más sanos, hablando inmunológicamente hablando, ¿no? Y por el contrario, niños que viven en entornos urbanos, ¿qué encontramos? Pues son ambientes mucho más sanitizados, que son espacios mucho más reducidos. A lo mejor pues sí tendrán una mascota o no, pero pues no es la misma diversidad que encontramos a lo mejor en una granja, ¿no? Sí. Tienden a tener mayor exposición a químicos, obviamente también a contaminación, y entonces eso va reduciendo, digamos, como este repertorio de bacterias buenas que deben de existir o coexistir con nosotros. Sí. Y pues hemos visto que en esas poblaciones, pues sí, los sistemas inmunitarios de esos pequeños son muchísimo más reactivos. Ok. Y por ejemplo, con la alimentación, ahorita que también de los ultraprocesados y todo esto, o sea, sabemos que si la microbiota se ve afectada, pues nos va a afectar en temas de alergias y pues sabemos que también la alimentación tiene un alto impacto en la microbiota. Sin duda. Pero, ¿qué alimentos son los que tú dices de que, sinceramente, o sea, se ha visto de que un efecto negativo en las alergias con estos alimentos? Pues no ha habido como tal cual un alimento que podamos enfatizar, pero sí hay 3 elementos que pues hay que reducir a la dieta, güey, hay que tratar de evitarlos a todas costas. Una, pues exactamente, son los azúcares ultraprocesados, ¿no? Obviamente, sí, ¿no? De hecho, en términos generales, una alimentación baja en fibra, sabemos que pues impacta de manera muy deleteria en la calidad de microbiota que va a tener ese pequeño.
Sí. ¿Por qué? Porque pues la fibra, estos azúcares que nosotros no digerimos, en el momento que llegan al intestino, las bacterias sí tienen esas capacidades. Y ellos van a agarrar esa fibra, la van a fermentar y van a producir algo que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Y particularmente acetato y butirato, que son estos dos ácidos grasos que producen las bacterias, tienen un influjo y efecto regulador importantísimo en el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, pues alimentos o dietas que tengan poca fibra, pues obviamente no le estás dando el sustrato para que ellas se pongan a chambear y obviamente puedan a proliferar de mejor forma, ¿no? Pues azúcares refinados, porque de hecho, pues no es tanto el azúcar, no hay que satanizar propiamente como el azúcar, pero el problema, exacto, el refinado, normalmente el azúcar refinado viene agregado de muchos otros ingredientes que también están ultra procesados y ultra refinados. Y entonces, pues ese sustrato, pues es de digestión obviamente más complicada, normalmente dura muchísimo más tiempo en el intestino, se asocia más a situaciones inflamatorias, ¿no? Y que pues obviamente al hacer digamos, llamado nocivo de las células inmunitarias, pues obviamente va a impactar en el desarrollo o entrenamiento de las mismas. Y el otro, pues son alimentos que tengan en términos generales, pues momentos de preparación muy cortos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestra alimentación no es estéril. O sea, nosotros no nos hacemos una ensalada y le pasamos rayos gamas encima, pero obviamente para que no tenga ningún tipo de bacteria. Y muchas de esas bacterias son bacterias no patógenas y tienen que coexistir en los alimentos. Y sirven de siembra continua, independientemente que mamá hizo la mayor parte en los primeros años de vida, para estar manteniendo esa diversidad saludable de más bien de bacterias no patógenas que ayudan a que pues, obviamente las cosas se mantengan en estado, digamos, zen o de regulación o no de inflamación. Entonces, pues normalmente si vamos, no quiero satanizar al alimento, pero pues si somos atletas a lo mejor de la comida rápida y que la comida rápida de que llegas al mostrador y te la estén entregando pasa 5 minutos, pues imagínate el nivel de temperatura, de cocción, de procesamiento que tiene que tener la comida para que en 5 minutos tú ya la tengas en tu mano. Entonces, pues incluso hubo un movimiento hace algunos años de las academias europeas y americanas de alergia e inmunología, incluso los mismos colegios mexicanos que decían, bueno, pues disfruta la preparación del alimento y prepara alimentos que lleven tiempo. Digo, yo sé que no siempre es factible, pero pues un alimento que lleva más tiempo de preparación, pues no vas a afectar tanto su composición, vas a mantener microbiota mucho más saludable. Los elementos no patógenos que va a tener esa alimentación pues van a preservarse y vas a tener una microbiota más sana y va a impactar de manera positiva, obviamente, en pues, la salud de ese paciente, ¿no? Sin duda alguna. Sí, digo que también, a ver, porque por ejemplo, nos vamos a hacer un sándwich. El sándwich puede ser nutritivo si buscamos los ingredientes indicados, pero el problema también es como que si es la grasa hidrogenada, si está súper frito de lo frito, entonces, justamente con eso ya, si con el azúcar ya tenemos inflamación, más las grasas hidrogenadas, más el pan refinado, más todo lo que pues, nos afectaría, pues digo, se agregaría más inflamación todavía, ¿no? Sin duda. Y pues volvemos al tema de la microbiota, se afecta y va directo también con ese tema. Ahora, en alergias que no han sido diagnosticadas o no han sido tratadas, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? O sea, ¿qué nos puede pasar si tenemos una alergia? Nunca nos tratamos, nunca nos diagnosticamos y dejamos que así corra nuestra vida. Ok. Esa es una pregunta muy común y, por ejemplo, nosotros en nuestro centro es una pregunta que nos enfrentamos todos los días, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo evolucionar una enfermedad inmunológica, cualquiera que sea, ¿no? O sea, llámese rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, alergia alimentaria, esofagitis eosinofílica, la que le queramos poner el nombre. Sí. Pues es el canto de la sirena. ¿Por qué? Porque pues, el hecho de dejar avanzar una enfermedad inmunológica va a favorecer que pues, ese sistema inmunitario pues, se empiece a tornar cada vez más reactivo. Okay. Y los mensajes que hace el sistema inmunitario para comunicarse con él mismo van a ir aumentando de manera progresiva. Entonces, si teníamos inicialmente un órgano de choque, como puede ser la nariz cuando tenemos rinitis alérgica, si dejamos evolucionar, pues al rato va a agregarse a lo mejor también asma o también se va a compaginar con la parte de la piel y eso ya se llamará dermatitis atópica y entonces vamos a ir encontrando cada vez mayor número de enfermedades inmunológicas, ¿no? Y
¿Por qué? Porque casi todas las enfermedades inmunológicas, afortunada o desafortunadamente, comparten muchas vías comunes para generar inflamación, que es el resultado de la sobrerespuesta por parte del sistema inmunitario. Sí. Entonces, no es lo mismo tener un paciente que tiene rinitis alérgica a tener un paciente que tiene rinitis alérgica y asma, ¿no? Porque todo el sistema respiratorio de ese paciente pues, va a estar afectado. Y entonces va a ser mucho más complicado el manejo, pues obviamente, de la enfermedad, porque hay que cuidar dos frentes al mismo tiempo. Es más complejo. O piel, o sistema gastrointestinal, o el ejemplo que nosotros queramos poner. Entonces, el hecho de retrasar la atención o decir solo es alergia, la verdad es que nunca va a ser una buena estrategia. ¿Por qué? Porque al cabo de los años, y de hecho, sobre todo por uno de los brazos que participan en el desarrollo de las enfermedades inmunológicas, algo que caracteriza a ese sistema que se llama sistema inmunitario adaptativo es que cada vez con menos estímulo va a generar reacciones más grandes y más duraderas. Entonces, por ejemplo, es muy común en nosotros en consulta encontrar mamás o papás que nos dicen, es que antes solo era diciembre y en diciembre se ponía fatal, ¿no? Y ahora va a ser diciembre y enero, y ahora es octubre, noviembre, diciembre y enero, y ahora es todo el año, y tiene que ver con esta progresión o avance de la enfermedad que vamos encontrando justamente en los pacientes. O conforme pasa el tiempo, pues justo como que ya te empieza a ir peor con las alergias, ¿no? O sea, tal vez antes nada más era rinitis y ahora ya te sientes peor y te va pasando así. Y con el tema de que ahorita estamos hablando de la parte de nutrición, ¿crees que haya como alguna deficiencia en específico que se relacione con una facilidad para alergias? ¿O no se ha visto ningún tema? La realidad es que no se ha visto gran medida. O sea, en donde está más estudiado es hablando de vitamina D, concretamente vitamina D3, y es dermatitis atópica y asma. Ahí es donde sí hemos visto mayor relación. Pero realmente se ha tratado de hacer muchos esfuerzos para tratar de entender si hay alguna carestía de algún elemento que favorezca o no. Algo que llama mucho la atención es que en población mexicana somos muy carentes de vitamina D, ¿no? De hecho, hace algunos años hicimos un estudio de realmente viendo la suficiencia o deficiencia de vitamina D en pacientes con dermatitis atópica y pacientes sanos, y nos dimos cuenta que para empezar, los que son sanos todos tenían deficiencia, ¿no? Entonces, pues también habla un poquito de la pregunta de decir, bueno, a lo mejor nosotros tenemos niveles más bajos de lo que a veces incluso recomienda la misma encuesta nacional de salud, pero pues también no estamos viendo mucha de patología por deficiencia de vitamina D en población general. Entonces, a lo mejor los niveles propuestos para la población mexicana, pues a lo mejor no son los mismos que podríamos estar teniendo en otras partes del mundo, ¿no? No sé, la pregunta está ahí abierta, todavía no tenemos respuestas justamente concretas al respecto. Pero sobre todo en pacientes que a lo mejor tienen una enfermedad inmunológica, concretamente con estas dos, donde más he estudiado, sí sabemos que cuando empezamos a suplementar de vitamina D, la verdad es que sí mejoran un poco los pacientes. Así menos reactividad, sí hay menos broncoespasmos, sí las pápulas inflamatorias empiezan a disminuir un poco. Digo, no quiero decir que por el simple hecho de suplementar se le va a quitar. No, pero sí vemos una mejoría clínica en los pacientes que tienen estas afectaciones. Y con la vitamina D, ¿hay alguna otra cosa que de suplementación que ayude, tipo como el omega 3 por la misma inflamación, ¿no? Probióticos por el tema de microbiota? Pues ha habido ahí algunas exploraciones. Por ejemplo, se ha puesto omega 3 y omega 6 en pacientes con asma. Mejorías parciales, realmente no tan significativas, ¿no? Lo que sí hemos visto es que si incluso empezamos a ayudar a que esa microbiota empiece a ser más sana en el paciente, ayudamos al sistema inmunológico. Ayudamos al sistema inmunológico y de igual forma, lo mismo que cuando suplementamos con vitamina D, ¿no? Empezamos a ver mejorías en algunos puntos en ciertas enfermedades inmunológicas, sin duda. ¿Y por qué dicen que la dermatitis atópica es como la inicial señal? O bueno, ya al menos había escuchado eso, como que es como la inicial señal de que va a haber temas alérgicos. O sea, ¿qué tan es como la puerta a la dermatitis atópica? ¿O tú crees que primero es la alergia y de ahí se desencadena? Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que la dermatitis atópica es una enfermedad inmunológica, ¿no? O sea, independientemente de que la piel es el órgano de choque, quien está generando esa inflamación es la disregulación por parte del sistema inmunitario. Y eso tiene que ver con un concepto que ya va en desuso, porque ya hemos demostrado que no es así, que se llamaba la famosa marcha atópica. Que era esta asociación o progresión de aparición de enfermedades de origen inmunológico conforme iban pasando los años, ¿no? En esos pequeños. Entonces, normalmente la que iniciaba o la que empezaba con las primeras etapas era la dermatitis atópica, y de ahí se asociaba como la alergia alimentaria, después la rinitis y después del asma, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos al día de hoy? Pues es que realmente la marcha atópica clásica
nunca se cumple, ¿no? O muy pocos pacientes cumplen esta marcha clásica descrita desde finales de los 80s. Entonces, la información que ahora nos dan los grandes estudios epidemiológicos y gran parte de la comunicación, el internet, incluso la misma inteligencia artificial nos ha empezado a enseñar mucho más de esas trayectorias cuando hacemos la analítica, de que ahora hablamos asociación alérgica y va relacionado con esto que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, sí, el hecho de tener una enfermedad inmunológica me predispone, me pone mayor riesgo para la aparición simultánea de otras enfermedades inmunológicas. Pero, pues, por ejemplo, aquí en México te puedo decir, y hablando de la experiencia en mi centro, ¿no? O sea, tenemos pacientes que pueden iniciar con rinitis alérgica, o pueden iniciar con asma, o pueden iniciar con dermatitis atópica, o pueden iniciar con alergia alimentaria, y a lo largo del tiempo, pues igual pueden irse agregando algunas otras en el orden que ellas quieran. Entonces, no necesariamente la dermatitis atópica es la inicial o la primera data de alarma. Yo les diría, con que aparezca cualquiera de ellas, ya es una situación que obviamente hay que estar cuidando, porque si nosotros hacemos intervenciones tempranas, vamos a dar diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos, cambiamos mucho la historia natural de la enfermedad y en muchas veces sí podemos retrasar o evitar justamente que empiecen a aparecer nuevas enfermedades inmunológicas en ese respecto. ¿Y hay alguna relación en pacientes con enfermedades autoinmunes y pacientes que tengan muchos temas como alérgicos? O sea, sí hay varios puntos de encuentro, porque al final del día es una falla de regulación por parte del sistema inmunológico, ¿no? O sea, aquí no estamos viendo en los dos extremos, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor son muy reactivos a cosas externas o hay pacientes que pierden tolerancia a cosas internas, ¿no? Entonces, pues es el estado de equilibrio del cual hablamos justamente al inicio de esta plática, pero muchas veces los pacientes que tienen sobre todo presentaciones de enfermedades inmunológicas bravas, ¿no? O sea, estoy hablando de gran gravedad, valga la redundancia, junto con enfermedades inmunológicas, a veces estamos encontrando otro espectro de enfermedades que se llaman errores innatos de la inmunidad, que son situaciones génicas, donde ciertos elementos del sistema inmunitario no están presentes o no están haciendo su función de manera adecuada. Y al haber esa carestía de ese elemento o de su funcionamiento, eso hace que las enfermedades se hagan manifiestas donde participa el sistema inmunitario, que puede ser en autoinmunidad, en alergia, en predisposición a infecciones de repetición, en predisposición a cáncer, porque también el cáncer pues obviamente es controlado y vigilado por el sistema inmunológico, o incluso en estados inflamatorios muy importantes, ¿no? Pero bueno, ese es otro capítulo completamente, ¿no? Pero sí es importante investigar, ¿no? Esta situación, sobre todo cuando encontramos puntos de encuentro de enfermedades que parecían no están correlacionadas, pero pues nos habla de que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y obviamente hay que estudiarlo a mayor profundidad. Sí, yo creo que si hay un tema de inflamación es algo que tienes que checar. O sea, porque justo, o sea, o se puede desencadenar más enfermedades o puede terminar eso en algo más grave como cáncer, porque pues al final cáncer es inflamación crónica, ¿no? Bueno, en muchos aspectos, no siempre. Sí, claro. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué tanto, ahorita que justo al principio platicaste de la lactancia materna, o sea, qué tanta relación ves en una lactancia materna extendida y como menos alergias? Totalmente, ¿no? De hecho, es lo que le digo a muchos pacientes y a muchos alumnos que me toca formar, ¿no? Es, si tú quieres ver menos alergias, dale lactancia materna al niño, tal cual, ¿no? O sea, es el factor más costo económico, es el que ha demostrado con mayor contundencia de que sí modifica las historias naturales de la enfermedad, sin duda. ¿Por qué? Porque la lactancia materna nada más es leche, ¿no? O sea, tiene muchas células activas, tiene muchos factores de crecimiento, muchos factores de tolerancia. Y entonces, sí, si vemos en pacientes que tienen lactancias maternas de 6, 1 año, 2 años, que pues, la incidencia de enfermedades alérgicas es considerablemente menor a los que desafortunadamente por alguna razón no pudieron recibirla, ¿no? ¿Y cuánto tiempo es lo que tú has visto como que sí hay una gran diferencia de que, a ver, si te dieron 3 meses, así en los pacientes de 2 años he visto? Porque también sé que la lactancia materna deja de tener como muchos nutrientes a lo largo del tiempo. No es como que, o sea, obviamente va a tener nutrientes, pero sí es como que no es lo mismo los primeros 6 meses de lactancia y el último 2 años como el último año. O sea, ¿qué es lo que tú ves que sí ha marcado como una gran diferencia? Bueno, no lo voy a decir tanto a título personal, sino lo que le dice la evidencia, ¿no? Y pues la verdad es que, o sea, 6 meses es un diferenciador importantísimo, ¿no? En esta situación. Si bien es cierto, empieza a tener algunas carestías de ciertos elementos de la lactancia materna a lo largo del tiempo,
Si hablamos inmunológicamente hablando, nunca pierde elementos, ¿eh? O sea, aún lleven 2 años de manera intensa lactando, siguen teniendo gran cantidad de factores de desarrollo del sistema inmunológico, de tolerancia, de microbiota, de liberación de anticuerpos directos al pequeño. Entonces, sigue siendo un alimento biogenéticamente muy activo, ¿no? En ese respecto. A pesar de que a lo mejor, pues sí, ya no va a cubrir las necesidades nutricionales que necesita a lo mejor un lactante, pero sin embargo va a seguir siendo importante, ¿no? Y va a seguir aportando el 30-35% de su aporte nutricional que necesita un lactante en ese respecto. Pero, pues hablando del desarrollo inmunológico, es preponderante, importantísimo y es el que cambia el juego en muchas veces en ese respecto. Escuchamos. Muy bien. Y, por ejemplo, con el tema de también con un niño, ¿cómo puedes decirle o ayudarle a una mamá a ver si es una intolerancia o si es una alergia? O sea, ¿cómo puedes identificar la diferencia entre estos dos? Ok. Bueno, la intolerancia no tiene nada que ver con el sistema inmunológico y esto es un proceso de digestión del alimento. Ahí sí el sistema inmunológico no tiene absolutamente nada y la intolerancia es algo que todos padecemos, ¿no? Todos tenemos algún alimento que nos cae pesado, cuya digestión te resulta problemática y se genera inflamación, ¿no? Que nos sentimos mal justamente cuando lo consumimos, ¿no? Algunos es no sé, pues el trigo, algunos son, por ejemplo, las leguminosas, ¿no? Por ejemplo, yo odio la coliflor porque me cae espantosa, ¿no? O sea, cada quien tenemos un alimento con ello, pero tiene que ver con un proceso de digestión propiamente de lo que el cuerpo tiene que hacerle al alimento para obviamente incorporarlo a nosotros. Sí. La alergia es un camino completamente distinto. Y ahí es una pérdida de la tolerancia al alimento. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy identificando las proteínas que constituyen a ese elemento como si fueran generadores de mucho daño. Y entonces yo estoy generando células específicas del sistema inmunitario o anticuerpos específicos del sistema inmunitario que están atacando y detectando ese elemento como si fuera problemático. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí sí quien tiene participación es completamente el sistema inmunológico, ¿no? Sí. Mientras uno no tiene ninguna participación, más que a lo mejor inflamación y dolor, pues a lo mejor es por la distensión o el gas que produce el alimento en el ácido intestinal. Aquí no, ¿no? Aquí sí es una llegada masiva de células inmunitarias que están atacando de manera específica ese elemento en particular. Okay. Y entonces eso genera inflamación y puede generar una respuesta que puede ser muy localizada o puede ser reacciones sistémicas que sí pueden comprometer la vida, ¿no? Pero ¿no puede empezar como algunas alergias primero con intolerancias? Difícilmente, no. Ahí sí tienen que ver con procesos completamente distintos. Sí, porque el que es alérgico normalmente tiene que tener por lo menos exposición una vez a ese alimento y a partir de la segunda, tercera o 39ª exposición, en algún momento perdemos la tolerancia frente a ese elemento. Y a partir de ahí siempre empieza a ser reproducible. Algo que es muy distintivo de la intolerancia es que la intolerancia a veces si se prepara el alimento de ciertas formas lo puede consumir perfectamente y no le genera ningún problema, ¿no? Yeah. Y en la alergia, concretamente la alergia alimentaria, ahí sí no. O sea, ahí no importando si es ingrediente principal o ingrediente secundario, yo voy a hacer una respuesta marcadísima, ¿no? Justamente frente a ese elemento. Ok. Y con el tema de las alergias, ¿se ha visto como algún efecto en niños de que por alergias muy fuertes les haya afectado como en su rendimiento escolar? O sea, en todo eso, tanto, pues sí, pues tal vez tienen sueño, tal vez, o sea, no están poniendo la misma atención. Sí. ¿Qué es lo que se ha visto? Y qué bueno que tocas ese punto, porque la verdad es que es algo que vemos mucho lo que nos dedicamos a este tipo de problemas en consulta. Dicen, solo es alergia. Bueno, hay muchísimos estudios y hay estudios importantísimos. Hay uno muy marcado, por ejemplo, se publicó hace 2 años, si no me recuerdo, en estudiantes universitarios que tienen rinitis alérgica no controlada y su rendimiento académico es casi 40% menor de que pacientes que están bien controlados. Entonces, nada más para que veamos la productividad. De hecho, todo el mundo menosprecia, por ejemplo, la rinitis alérgica, pero la enfermedad inmunológica que tiene más costos asociados por falta de productividad, ausentismo laboral, falta de productividad en edades económicamente activas, es la rinitis alérgica. Y pues obviamente si hablamos de asma y hablamos de dermatitis atópica y todo lo demás, pues sí, la verdad es que tiene muchos impactos asociados alrededor, ¿no? Entonces, impactos en el desarrollo del niño sí son muy importantes, ¿no? Y ahí a lo mejor nos tendremos que centrar en cada una enfermedad
de las enfermedades en particular, ¿no? Pues desde no dormir, ¿no? Desde que obviamente me siento irritable, desde que pues tienen bajo rendimiento escolar, por ejemplo, si es dermatitis atópicas y sobre todo algunas dermatitis atópicas más extensas, pues me siento retraído, no quiero ir a la escuela, tengo ausentismo laboral, no me puedo estar concentrando porque me estoy rascando, ¿no? No puedo hacer ejercicio y entonces el maestro de educación física me dice que soy flojo y que por eso no puedo correr, pero él no entiende que cada vez que yo toso casi me estaba ahogando, ¿no? Entonces, podemos hablar de un abanico de posibilidades, pero sí son enfermedades que tienen una carga de la enfermedad muy, muy, muy marcada. Y la verdad es que el paciente que tiene enfermedades inmunológicas, aunque sean leves, la verdad es que no la pasa bien, la pasa bastante mal. Sí. ¿Y qué opinas de los químicos que utilizan en casa para el tema de las alergias? O sea, como los productos de limpieza fuertes. Lo que yo le digo a muchos papás es, o sea, no hay que ser puercos, pero tampoco hay que irnos al otro extremo de caer en limpieza excesiva. ¿No? Nuestros abuelos, cuando pues, mamá no podía dar leche, le daban o las escasas fórmulas que había en ese entonces. ¿Qué pasaba? Servir la leche, se preparaba el biberón, que era de vidrio normalmente, ¿no? Sí. Se servían tal cual. ¿Y qué pasaba? Pues se limpiaban los biberones y tal cual, ya estaba, ¿no? ¿Qué pasó en los 80s y 90s? Caímos en el otro extremo y entonces nos vendieron 20,000 esterilizadores de biberones, ¿no? Y aparte luego vendían elementos justamente para quitarle el olor a los biberones y todas estas cosas, pues obviamente, ¿qué ha pasado? Lo que comentábamos justamente hace un momento, ¿no? O sea, pues la microbiota se ha ido reduciendo. Muchos niños de pandemia lo vivieron, ¿no? O sea, de Lysol desde la caja de Amazon, ¿no? O algunas otras cosas que llegaban a casa y que teníamos limpieza y echábamos cloro y hacíamos 20,000 cosas. Pues, ¿qué pasó con esos individuos? Pues durante sus primeros 3 años, que son de donde se hacen las siembras más importantes, de repente se vieron mermados en su diversidad y ahora pues tienen pues un sistema inmunológico mucho más reactivo. Entonces, o sea, mantén la casa limpia, sí, ten superficies limpias, sí, digo, tampoco hay, exactamente, no hay que caer en ese extremo, ¿no? O sea, si el niño se quiere tocar las manos y llenarse las manos de la tierra que tiene en la maceta en la casa, déjalo ser, ¿no? Obviamente, digo, a lo mejor que no se embarre en todos lados, pero lo único que tienes que hacer es agua y jabón y ya, no hay que pasarle 20,000 trapos esterilizantes o toallitas desinfectantes, porque de una u otra forma eso le va a ayudar a tener una microbioma más sana, ¿no? Y pues volvemos a lo mismo. O sea, siempre todos los extremos han caído en problemas de salud y la limpieza excesiva también es una de ellas. ¿Viste algún aumento de alergias fuerte después de todo el tema de COVID? Todavía estamos muy tempranos, pero sí hemos visto aumento de las enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio. Porque estuvo duro ahí, sí, o sea, los sprays para desinfectar fueron nuestros mejores amigos. O sea, yo de verdad tengo el olor así como ya asqueado, de que en mi casa era que todo le echábamos, llegaban cosas y limpiábamos, o sea, pues no salías, no te exponías a la naturaleza. Te traían el mandado a veces si se podía y tenías de que esa ayuda. Literal te lo traían y ya lo desinfectabas todo y con químicos. Siento que todo estaba de que ultra limpio. Entonces, tal vez no nos enfermamos por todo el tiempo de COVID, porque pues literal no estábamos en contacto con tantas bacterias, pero también creo que terminando COVID, pues sí, a muchas personas nos pegó más fuerte la alergia, nos pegaron más fuerte todo ese tipo de cosas. Justo. O sea, en el tiempo de a lo mejor de mayor confinamiento, de mayor extremo, no hubo gran problema, pero ahorita que llevábamos 3, 4 años ya después del momento más álgido, la realidad es que ya estamos viendo cómo están subiendo y sobre todo en esa población que nació en momentos de COVID y que creció en momentos de COVID, ahí ya estamos viendo justamente una incidencia. Entonces, habrá que ver en el tiempo cómo se están comportando. Digo, a lo mejor estamos en los primeros 5 años, ¿no? Desde que conocimos al virus. Pero pues las mejores respuestas las vamos a tener justamente en los próximos años para ver qué tanto impactó eso de manera positiva o negativa en el desarrollo justamente de enfermedades inmunológicas. Ok. Y te voy a hacer 2 preguntas de mito. Una que, o sea, no es porque yo lo crea, sino creo que es importante como para informar y como aclarar mitos que hay. O sea, ¿qué tanto piensas de qué pasa con las vacunas y que hay muchas vacunas que causan alergias?
Pues la verdad es que eso es un mito completo, ¿no? O sea, obviamente las vacunas son intervenciones de salud pública que son de las más estudiadas a nivel mundial. Pero pasa muchísimo que ya no quieren vacunar a sus hijos. Exactamente. Y también luego se va a ver el efecto, pero pasa claro. muchísimo. Yo de verdad escuché a muchas personas de que no la va a vacunar porque causa esto, porque la alergia, porque tal. O sea, no quiero decir que no exista, pero estamos agarrando el garbanzo de granel. O sea, es rarísimo justamente que tengamos, y de hecho son tan estudiadas las vacunas que porque aquí son intervenciones que vamos a aplicar a millones de personas. Okay. Y afortunadamente cuando vemos el porcentaje de personas que desarrollan algún tipo de alergia a algún componente de la vacuna o a vacuna en per se, es menos del 1%. Sí, es muy raro. Entonces, si estamos hablando que México al día de hoy tiene 130, 140 millones de mexicanos, pues el 1% de los mexicanos podría llegar a tener algún efecto. Y de hecho, la mayor parte de los efectos que tienen, hablando de concretamente alergias, afortunadamente son reacciones leves, que muchas veces no compromete el hecho de que no las pueda seguir recibiendo. Hay que tener como ciertos cuidados, ciertas premedicaciones, pero pueden recibirlas de manera adecuada. Entonces son intervenciones muy seguras y de hecho también las vacunas es una intervención de salud pública que ayuda a entrenar el sistema inmunológico y que incluso también hemos demostrado que algunas enfermedades inmunológicas se ven beneficiadas si fueron niños que recibieron vacunas de etapa temprana conforme dice el Esquema Nacional de Vacunación. Entonces, pues es un ganar-ganar. O sea, tiene mucho más ventaja que alguna probabilidad de evitarlas, de que pase algo malo. ¿no? Sin duda. Y otro mito, ¿qué tan real es que las personas, o sea, las mamás embarazadas que comen muchos alimentos y ciertos alimentos son los que provocan como la alergia en el niño? Mitazo. Sí, claro. Eso lo tenía que decir para que quede grabado. Esas intervenciones de quítale esto porque son alergénicos, lo único que va a generar de todos desnutridos. Una mamá que no está ganando de peso como tiene que estar ganando y un chiquito que va a crecer menos porque obviamente tiene mucha restricción y no ayuda absolutamente a evitar nada. Incluso en los niños que nacen en senos de enfermedad, de familias con alto riesgo alérgico, pues vamos a decir que papá, mamá tienen una enfermedad alérgica y el abuelo tuvo una enfermedad alérgica, tiene un hermano que tiene enfermedad alérgica. Incluso al día de hoy no modificamos el esquema en el cual vamos a iniciar, por ejemplo, la alimentación complementaria o las cosas que tenemos que hacer. Porque pues sabemos que hacerlo de manera normal, sí, bajo vigilancia, pero de manera normal es mucho más exitoso y va a evitar mucho menos la progresión de las enfermedades inmunológicas que propiamente retrasar cosas mal llamadas alergénicas en etapas críticas de la vida. ¿Y qué estudios sí consideras así súper importantes y que tú dices de cajón para todo el tema de alergias? ¿Y cuáles sientes que a veces un poquito como de charlatanería que hace otra gente que dice como que eso es para alergia y que es pérdida de dinero? Hablando de diagnóstico. Pues sí, o sea, como para saber si son alérgicos, para saber qué tratamiento, para saber como a qué son alérgicos. Ok. Aquí hay que tener claro dos cosas, ¿no? La mejor intervención que podemos hacer es si empezamos a detectar cosas que nos hacen ruido y sospechamos que tengan una alergia alimentaria, lo mejor es ir con nuestro alergólogo inmunólogo clínico certificado. Tal cual, ¿no? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque no todas las enfermedades alérgicas se diagnostican igual, ¿no? O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen asma o tienen rinitis alérgica y a lo mejor nunca va a ser posible hacer unas pruebas en piel. Y ahí hay que hacer estudios a lo mejor en sangre. O viceversa, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor no podrás hacer estudios en sangre, pero lo tienes que hacer en piel. Digo, parece mentira, ¿no? Pero esto pasó hace 2 días. Llegó una paciente de primera vez, ¿no? Que gastó un dineral en un estudio molecular, no te entumas, súper caro, ¿no? 12,000 pesos gastados en estudios y salió negativo. Y dices que entonces no soy alérgico. Le digo, pues es que no, hija, lo que pasó es que pues viendo ese nivel de anticuerpo que tenías tú en sangre, pues obviamente el estudio iba a salir negativo. Lo que tenemos que hacer contigo es un estudio en piel, ¿no? Entonces, no hay estudios de tamizaje en alergia, siempre tienen que ir dirigido dependiendo qué tipo de enfermedad alérgica nosotros tenemos, ¿no? Y ahí vamos a nosotros orientar, bueno, va a ser este estudio o este estudio o este estudio, ¿no? Los estudios bien reconocidos, pues son 2 cosas, ¿no? Una es las pruebas en piel, que pueden ser mediante lo que se llama PRIC, que son estos como pequeños piquetines superficiales que se hacen en piel, o otras pruebas, dependiendo del mecanismo que participa en el sistema inmunitario, que se llaman pruebas de parche, que normalmente se ponen en la espalda. Y la otra son estos estudios de sangre, ¿no? Que llamamos IgS específicas. Dependiendo de la naturaleza, vemos justamente bajo qué técnicas se tienen que evaluar, porque incluso la cuantificación de estos anticuerpos específicos hay distintas técnicas y hay que ver qué técnica hay que solicitarle para hacer el estudio de manera correcta.
estudios de cabello, de orina, de que me vieron el iris, ¿no? O sea, son mitos, ¿no? O sea, son gente que quiere pagar facturas. Justo le preguntaba por el de cabello. Y, por ejemplo, ahorita que estabas hablando como de sangre y de piel. O sea, ¿con cuál podrías ver como que más rápido la sensibilidad? O sea, ¿cuál es un poquito más acertado? Más bien aquí hay que ver justamente qué tipo de enfermedad, alergia tenemos, porque yo diría de primera instancia siempre preferimos a lo mejor hacerlas en piel porque son más baratas, más reproducibles, incluso en algunos casos son más sensibles, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, hay enfermedades que a lo mejor nunca vamos a poder hacer en piel. Si alguien tiene una dermatitis atópica, por ejemplo, muy extendida, pues a lo mejor sé que nunca lo voy a poder hacer en ese respecto y tengo que hacerlo en piel, y digo en sangre, y tengo que ver qué técnica le voy a pedir o qué estudio específico le voy a pedir en sangre para tener el diagnóstico certero. Sí, o sea, tal vez primero necesitas hacer el historial clínico y luego ya ver justamente qué tipo de prueba necesita. Exactamente. Ok. Y ahora, o sea, una alergia maltratada siempre va a terminar en asma. Pues todo el mundo tiene miedo al asma, pero a mí me preocuparían muchas más otras, ¿eh? La verdad es que, por ejemplo, alergia alimentaria, esofagitis eosinofílica, la misma anafilaxia, ¿no? Puede caer justamente en estos escenarios. Entonces, el asma más frecuente a nivel mundial es el asma alérgica, sin duda, ¿no? Los papás tienen mucho miedo a veces del desarrollo de las mismas, pero pues yo les diría, pues con que tengas una y empiezas a tener comorbilidad de varias, pues la verdad es que todas te deben de importar, porque pues también quien tiene dermatitis atópica y dermatitis atópicas moderadas a graves tampoco la pasa bien, y quien tiene alergia alimentaria múltiple tampoco la pasa nada sencillo en la vida, ¿no? Entonces, pues digo, no hablemos de qué es más mal, ¿no? Sino más bien cómo modificar las cosas para que tengan menor impacto en la calidad de vida del paciente, ¿no? Ok. Y justo hablando ahorita de la rinitis, o sea, cuando hablamos de rinitis también pues no puedes respirar bien, maybe no duermes bien, duermes con la boca abierta, la mayoría de pacientes roncan. O sea, ¿qué tanto afecta también o qué tan mito es que cuando roncas de que cambia mucho como que tu fisiología de la cara? Completamente. De hecho, muchos de los que nos refieren pacientes a nosotros, los alergólogos inmunológicos, son los odontólogos, porque empiezan a haber alteraciones en el crecimiento centrofacial de la cara, o no hay espacio suficiente, o hay problemas en la muda de dientes o dentición. ¡Ay, no! Se dan cuenta ellos y entonces nos dicen, es que seguramente este chavo o esta chava es respirador oral, ¿no? Y entonces pues empezamos a hacer y pues se hiciera, ¿no? Digo, es el peor camino para llegar al alergólogo, ¿no? Justamente cuando ya tienes modificaciones anatómicas, claro. Pero pues sí, es muy cierto, ¿no? Es muy, muy, muy cierto en ese respecto. O sea, pero sí es de que real que la cara te cambia tanto cuando duermes con la boca abierta. Sí. El crecimiento centrofacial de la cara está favorecido porque el aire tiene que entrar y tiene que ayudar, sobre todo en la pubertad, a que mediante el paso del aire los maxilares se abatan, se ensanchen y permitan justamente hacer el espacio para la nueva dentición. Un paciente que es respirador oral, pues obviamente no puede por la misma inflamación o obstrucción que está teniendo a nivel de la nariz, y sí, hay desproporción entre el maxilar, la mandíbula, vemos paladares altos, se cambia la morfología de la nariz, hay menos espacio, sí, hay o sea, la morfología de la nariz también. Sí. O sea, se supone que yo he visto de que fotos como que es como que te salen más ojeras, de que la cara de que te cambia. Lo que se ve evidente es lo menos importante. Lo importante es todos los problemas que tenemos más en etapas más internas, claro. Oye, pero creo que también es muy importante aclarar, porque hay muchísima gente que va a decir que no quiero que me cambie la cara y no quiero, entonces usan este parche en la noche en la boca. Pero pues a ver, amigo, si no respiras, no es la solución de que asfixiarte en la noche. No modifica absolutamente nada, ¿eh? O sea, no tiene éxito realmente el parche, ni debe abrir más las fosas nasales, ¿no? A lo mejor te da esa sensación como, sí estoy respirando por las situaciones que tienen muchas veces de frescura y demás. No, pero no el parche fresco, el parche que te cubre la boca. No. O sea, ¿sabes? De que como para que no respiren por la boca, se te ponen un tape en la boca. Entonces, pero es un tape específico para la piel. Sí, y es para nada más respirar por la nariz. Y digo, ok, o sea, si se te abre la boca por distracción, lo que tú quieras, ok. Pero si el problema es que no puedes respirar y que por eso respiras con la boca. menos aire, independientemente que quieras tapar. Justo, está peor, ¿no? Claro. Sí. O sea, vas a terminar de que con peor calidad de sueño. Claro. O más cansado, menos energía. Tal cual. Ok. ¿Y existe forma de que se pueda llevar un tratamiento de alergia sin medicamento?
Sí los hay. Volvemos a lo mismo, depende de la naturaleza obviamente de la enfermedad inmunológica, ¿no? Pero sí hay formas de llevar o ayudar a los pacientes a llevar a remisión o que tenga menor actividad de la enfermedad esto. Y esas son la famosa vacunas de los alergólogos o la inmunoterapia alergeno específica, que es su nombre correcto. Yeah. ¿Qué es esto? Pues ir administrando de manera seriada y creciente esas proteínas alergénicas que ya sabemos que le están generando problema al paciente, para ir induciendo un switch o un cambio en la forma en la cual se viene comportando, ayudarle a que vuelva a ganar tolerancia y de esa manera, aunque tenga exposición, no genere inflamación. Si no hay inflamación, no habrá síntomas y obviamente la necesidad de medicamento será infinitamente menor. ¿Okay? Sí. La inmunoterapia no es para todos, ahí tiene sus indicaciones bien precisas, inclusive dependiendo del tipo de enfermedad que estamos tratando, ¿no? Pero pues es una de las medidas que podemos hacer justamente para que los pacientes no tengan que estar dependiendo de medicamentos donde pues, todos los días de su vida y puedan hacer su vida completamente funcional. Hay algunas otras que pues dependiendo qué gravedad o qué tan intensa o no la enfermedad alérgica, podemos hacer algunas otras intervenciones que pueden coadyuvar a que no tenga que estar dependiendo de medicamentos también, pero pues ahí tendríamos que meternos en cada capítulo, ¿no? En rinitis alérgica, ¿qué podemos hacer? En asma, ¿qué podemos hacer? En dermatitis atópica, ¿qué podemos hacer? ¿No? En la alergia alimentaria, pues fundamentalmente la restricción del alimento. Sí, pues no hay como un fármaco o un tratamiento propiamente para lo mismo, ¿no? Y se puede, como qué tanto se puede revertir una alergia, pues una rinitis, si tienes asma por alergia, qué tanto se puede revertir si llevas toda tu vida así y te empiezan a dar como este tema de inyecciones? Pues la verdad es que son terapias muy efectivas. Su tasa de efectividad al día de hoy con los nuevos alergenos que utilizamos arriba del 80-85%. O sea, son tratamientos muy efectivos y si no podemos retirar por lo menos todos los medicamentos, sí sabemos de que la intensidad, dosis o frecuencia de los medicamentos es muchísimo menor. Entonces, sí cambia de manera muy significativa la calidad de vida de los pacientes. Ok. Y ya casi se nos está acabando el tiempo, pero hay una cosa de la que quiero hablar y ya sabes de qué. O sea, el tema de los medicamentos. O sea, ahí con el tema, hay un medicamento, Montelukast, ¿qué tanto lo recomiendas? ¿Qué tan real es que tiene efectos como neuropsicológicos, neuropsiquiátricos? ¿Cuáles son esos efectos? ¿Y por qué se sigue utilizando si son tan fuertes esos efectos? Bueno, aquí no hay que satanizar propiamente el medicamento, ¿no? Porque, o sea, sí pasa, sí tiene efectos secundarios, pero podríamos hablar incluso que hay medicamentos, incluso para tratar alergias, ¿no? Que son a lo mejor más viejitos y que tienen mucho más efectos secundarios y frecuentes que propiamente Montelukast, por ejemplo. Hay cierto antihistamínico de primera generación muy comercial que todo el mundo se autorreceta y que ¿Loratadina? No, clorfenamina o por ejemplo hidroxicina o algunos otros que pues incluso tienen más efectos secundarios incluso en cuanto a frecuencia que pues incluso el mismo Montelukast. Entonces, pues puede haber alteraciones de conducción, tienen efecto sedante muy importante. Hay gente que se pone muy irritable cuando toma este tipo de antihistamínicos. La hidroxicina. O algunos otros, ¿no? Entonces, pues hay que saber que en alergia no hay recetas de cocina, ¿no? Cada paciente tiene que recibir el tratamiento correcto para el momento correcto, incluso la gravedad correcta que tiene la enfermedad. Entonces, ¿es un medicamento útil? Sí, muy útil. Particularmente para el paciente que tiene rinitis alérgica y asma, es muy útil. Es muy útil, ¿no? Y sí ayuda en ciertos contextos y demás. No es un medicamento primera línea, también hay que tenerlo claro. No es el primer medicamento que van a dar. Pero sí hay pacientes que se pueden ver beneficiados justamente con el toma de Montelukast. Ahora, ¿qué tan frecuentes son? Pues alrededor del 2 al 3%, dependiendo a quién estamos leyendo. O sea, tampoco son tan frecuentes, ¿no? Sí, o sea, pues yo, como les digo a muchas mamás, cuando hay que dejar este tipo de medicamentos, porque sabemos que es el medicamento a lo mejor más adecuado para ese chiquitín, es... Bueno, pues es que vemos mucho más sangrado por analgésicos, ¿no? Ah, claro. De lo que vamos a ver justamente a veces por Montelukast, ¿no? Entonces, no es que quiera trivializar o hacer una falta relatividad de los efectos secundarios, pero, o sea, sí puede llegar a ocurrir. Entonces, pues son pacientes. ¿Quién es el paciente que a lo mejor nunca le vamos a dejar ese tipo de medicamentos? Pues a lo mejor quien tiene algún trastorno neurológico o trastornos de conducta o de atención, pues esos pacientes, pues ese fármaco no es para ellos, ¿no?
Pero para pacientes a lo mejor que no tienen esas condiciones, si tienen las dos comorbilidades y sabemos que vienen momentos donde el Montelukast nos va a dar un diferenciador, pues a lo mejor va a seguir siendo útil, ¿no? Sí. Digo, sí, hay medicamentos más seguros, más potentes, sí, claro, pero hay un nicho de pacientes que se pueden ver muy beneficiados por este tipo de moléculas, ¿no? Cetiricina, ¿cómo lo sientes? En términos generales, todos los antihistamínicos que llamamos de segunda generación, o sea, que son los más nuevos, o sea, que se pueden empezar a desarrollar más o menos en los 70 para adelante, pues se han ido perfeccionando y pues se han buscado que cada vez sean más seguros. De hecho, muchos ya fueron desarrollados exprofesos para que puedan ser utilizados durante largos periodos de tiempo, ¿no? Okay. Por ejemplo, hablando de bilastina, fexofenadina, levocetiricina, deslorataína, que son, digamos, como la generación más nueva de antihistamínicos, son medicamentos muy seguros. De hecho, muchos de ellos ni siquiera tienen metabolismo hepático, porque se ha buscado justamente el hecho... Por un año. Exactamente. No, incluso tienen muchos de ellos estudios de extensión a 3 y incluso hasta 5 años sin gran tema. Pero volvemos a lo mismo. No es que, bueno, yo les diga, tómate este medicamento. Sí, chuchitos. No, exactamente. Es... Más bien, vamos a ver qué antihistamínico hay que dejarte, cuánto tiempo, y vamos a ver qué intervenciones vamos a hacer en paralelo al mismo tiempo para que no tengas que estar utilizando largos periodos de tiempo el mismo antihistamínico, ¿no? Y de esa manera modifiquemos de manera adecuada la historia natural de tu enfermedad. ¿Y el Montelukast, cuánto tiempo, a las personas que no les causa efectos malos, cuánto tiempo se puede utilizar? Bueno, las recomendaciones al día de hoy en las guías dicen 3 a 6 meses, no más. Okay. O sea, si ya estás requiriendo más de 6 meses de Montelukast, es que tienes que hacer otras cosas, ¿no? Ya. Pero normalmente lo hacemos por estos periodos cortos de tiempo. Ok. Justo lo que te había platicado, ¿no? O sea, a mí lo que me pasó y que estuvo muy... O sea, yo dije como que de verdad, o sea, me acaba de pasar hace una semana, terminó todo esto. Entonces yo dije, me pasó el tiempo perfecto para el podcast, para el episodio con el alergólogo. O sea, porque justo, o sea, yo soy una persona hiper alérgica, o sea, me salió alergia a 1000 cosas, estoy también en tratamiento como de inyecciones para hacerme autoinmune y todo esto, pero sí me dijeron como mientras tanto, pues tienes que tener como tu medicina para la alergia para pues aguantar todo esto, ¿no? Y justo me dieron Montelukast y a ver, me la dieron desde día 1, a mí me han dicho que no daba sueño y que es de las medicinas que menos dan sueño. Uh-huh. Y desde día 1 yo le dije a la alergóloga que soy, ¿sabes qué? O sea, me da muchísimo sueño, o sea, me la tomo y se me quita el sueño bien hasta las 12 de la tarde del día siguiente. O sea, y esto porque ya me lo había tomado un mes antes de que me lo volvieran a recomendar como por otros 3 meses. Entonces, cuando me lo dieron ya de que por largo tiempo y que me dijeron, no da sueño. Y dije, pues bueno, tal vez es mi cabeza, que no estoy durmiendo bien, lo que tú quieras. Yo para esto no sabía que... Sospechaba que tenía TDAH, pero no estaba confirmado mi TDAH. Entonces yo dije, vámonos. Me lo empecé a tomar. Y justo como en octubre empecé a sentir como menos atención, estaba enfocándome menos, pero pues hasta eso como que me distraigo muy fácil, entonces como que dije, bueno, pues me voy a intentar hacer como ejercicios para concentrarme y nada grave, ¿no? Ya para noviembre, finales de noviembre, que ya llevaba como 3 meses tomándomelo, ya empecé, o sea, con temas de que nunca he sido una persona ansiosa, soy una persona muy sociable, hablo mucho, como pueden ver. Y empecé a notar mucho como ansiedad social, como pensamientos, o sea, y justo lo quería platicar porque dije, ok, está súper bien que sí es bueno y les ayuda a que lo usen, pero a las personas como que no sé, tenemos también esto de que, estás exagerando, de seguro es tu mente. Pero no, o sea, yo de verdad era como que empecé a sentir como pensamientos muy negativos, como tú solita estarte diciendo de que hiciste esto mal, ¿por qué no hiciste esto? O sea, como estarte echando. Entonces hasta empecé a sentir como que mi autoestima ligeramente estaba bajando de tanta cosa fea que estaba escuchando de mí misma, ¿sabes? Entonces era como que ya llegó un punto en el que dije como que, ok, creo que ya es mucho. Y literal, en Thanksgiving, que fue el 27 de noviembre, o sea, hace poquito. O sea, me acuerdo que, tuvimos una reunión familiar increíble, padrísima, y yo salí con la ansiedad más fuerte que había sentido. Salí llorando, o sea, como que ya que me subí al carro, me sentía drenada de tanto que estaba pensando. Siento que estuve pensando tanto en todas las cosas malas que hice que ni siquiera estaba presente. O sea, ya era mucho y salí llorando así de que preguntándole a ChatGPT. Okay. De que ChatGPT no sé qué pasó. O sea, de que el día estuvo increíble y todo el tiempo me estuve de que atormentando porque no dije, porque hice, porque le hablé feito a mi papá en algún punto. O sea, era una tortura mental y un ruido mental que nunca había experimentado. Y ya, o sea, pasó eso.
lo empecé a notar como que ya en muchas reunioncitas familiares y dije, ok, si yo estoy sola o trabajando, no lo noto casi, pero ya cuando estoy con gente y estoy como interactuando con sus emociones, es donde empiezo a pensarlo, ¿no? Y unos días después empecé como 5 días seguidos a tener pesadillas, pero pesadillas, o sea, que literal como que una de ellas me acuerdo que en la tarde todavía me puse a llorar de lo que soñé porque algo le había pasado a mi mamá, pero súper real, o sea, de los sueños más feos que he tenido. O sea, haz de cuenta que tus peores miedos ahí estaban. O sea, un día le pasó algo a mi papá, un día le pasó algo a mi mamá, un día así, o sea, como que mi peor miedo de que alguien era de que alguien llegara y te infecte con una jeringa con VIH o algo así. O sea, literal, esos sueños, literal. Y ya fue como que mi hermana es doctora. Ya, y aparte me estaba quedando dormida en todas partes. O sea, de que entré a un diplomado y estaba en el diplomado y me quedaba dormida. O sea, estaba de que entre consultas, si tenía 10 minutos, me quedaba dormida. Estaba en el carro, me quedaba dormida. Y ya como que también en mi casa dijeron de que, ¿qué onda con este? Me quedé dormida manejando. O sea, me quedé dormida manejando, se me fue el carro de lado, literal. Entonces ya como que literal le dije, mi hermana me dijo, ¿qué estás tomando? Y ya le dije, Montelukast. Para esto ya me había pasado el día que me dio mucha ansiedad, ya había ido al psiquiatra, me detectaron TDAH. Entonces me dijo, oye, pero si tienes TDAH, no deberías de tomar Montelukast. Sí, claro. Y yo como que, ¿por? Y ya literal nos metimos de que a ver todos los síntomas y literal así todos los síntomas que tenía, todo lo que pasó estaba ahí. Y ahorita, o sea, ya había empezado hasta con medicina para TDAH y sí se calmaba mucho el tema de ansiedad y como el ruido mental, pero ahorita llevo como 5 días sin el medicamento de TDAH y así, o sea, hoy me desperté y fue que, wow, qué rico, o sea, no siento ese ruido, no siento nada. Entonces, o sea, lo que ves está cañón, o sea, sí es muy bueno, me quitó la alergia 100%, pero sí es importante checar qué personas, porque de verdad los síntomas, o sea, a veces por ignorar y como que ser tan positiva no te das cuenta de los síntomas que estás teniendo y es un infierno. Sí. Y digo, sobre todo sabiendo ese tipo de cosas, creo que ahí todo se resume en hay que tener buena relación médico-paciente, ¿no? Si yo como médico sé que voy a tener que dar este medicamento, ¿no? Y puedo tener estos efectos secundarios, lo primero que tengo que decirle a mi paciente, oye, te voy a dejar este medicamento. No pasa con todos, pero algunos pacientes pueden tener esto y esto y esto y esto y esto. Si tú empiezas a detectar esto, pues avísame y cambiamos medicamento, ¿no? O sea, tan sencillo como esto. Entonces, yo creo que esa comunicación bidireccional pues tiene que darse para que siempre tomamos las mejores decisiones de tratamiento para cada paciente en particular, ¿no? Claro, porque yo ni siquiera sabía, yo pensaba que eran más en niños y que pasaba, pero muy raro. O sea, justo dijiste el 3% de personas, o sea, nunca me imaginé que iba a haber el 3% de esas personas. Siempre hay una primera vez. Pero sí, estuvo muy fuerte. Pero muy bien, pues ya tenemos que terminar el episodio, pero la verdad creo que le va a ayudar a muchísimas personas, o sea, a mí también, o sea, a muchas personas de verdad. Pero antes de terminar, ¿hay algún consejo o algo que les quieras decir a las personas que están escuchando este podcast, este episodio? Pues lo primero que yo les diría es no tienen que normalizar cosas, ¿no? O sea, normalizar cosas normalmente siempre lleva en escenarios más funestos y que veamos cargas y en términos generales gravedades de la enfermedad muchísimo peores, ¿no? Entonces, el hecho de, pues, vivir con tos, ¿no? Con la nariz tapada, con escurrimiento nasal, que no me puedo solear porque me salen unas pápulas que siempre me están dando comezón, o me sangra, o que tenga que modificar mi estilo de vida, o que yo no puedo hacer las cosas que tengo que hacer por lo que me está sucediendo, no es normal. Y uno tiene que acostumbrarse a vivir así. Digo, afortunado, desafortunadamente, a lo mejor la mayor parte de las enfermedades inmunológicas no son enfermedades que nos van a llevar al hospital, pero sí, como lo platicamos, son enfermedades que van a tener gran impacto en calidad de vida. Entonces, si estamos detectando esto y no están mejorando las cosas y nos dan tratamientos ya iniciales y sigue persistiendo esto, hay que buscar ayuda porque obviamente esto es muy controlable y la verdad es que nuestra misión como alergólogos inmunólogos clínicos es que los pacientes se pueden reinsertar a la vida normal, hacer el ejercicio que ellos quieran, ¿no? Correr los medios maratones que ellos quieran, siempre y cuando estén bien controlados. Ok, ay, muchísimas gracias. No, estuvo increíble, gracias. De verdad. ¿Quieres dejar tus redes sociales? Sí, claro, pues me pueden seguir en Alergia MX, @alergiamx, estoy en todas las redes sociales o en la página web www.alergia-medio-mx.com. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio.
En este episodio hablamos de alergias, qué pasa si no son tratadas, asma y cómo mejorar estos síntomas. MultiBlue tiene este omega 3 que nos ayuda a mejorar la inflamación a nivel celular, disminuyendo la respuesta inflamatoria del cuerpo a las alergias. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y comparte. Síguenos en redes como Wellness Wave Club.